¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en este encuentro vamos a comenzar con lo que es el primer gobierno de Irigoyen entre el periodo 1916-1922. Nosotros estuvimos viendo ya o introduciéndonos al tema en la clase pasada, ¿no? Vamos a ver algunas características generales de lo que tiene que ver una aproximación a lo que es el tema antes de ver las obras. Pero ante todo, ¿quién fue Hipólito Yrigoyen, no? Podemos decir que pertenecía a una familia muy modesta, era hijo de la hermana de Alén y su padre era Mariano Irigoyen, eh, un vasco francés quien había se había ganado la vida durante la etapa de los gobiernos de Juan Manuel de Rosas como distribuidor de leche y que había logrado tener una importante tropa de carros con los cuales posteriormente se ganó la vida desembarcando inmigrantes o bajando las pertenencias que los mismos traían a nuestro país. Obviamente que entró en política de la mano de su tío, Leandro Nicéforo Alén, ¿no? Y políticamente Irigoyen había militado en las filas del alcinismo. Esto lo había hecho junto, obviamente, con Alén y otras figuras importantes, que son los que habían fundado o fueron parte de los que fundaron la Unión Cívica Radical, como Aristóbulo del Valle. En política podemos decir que la idea, inclusive cuando él se va a separar del autonomismo, él fue diputado por el autonomismo, ¿no es cierto? Y la idea que tuvo fue la de formar un partido republicano. La idea base de esta formación de este partido republicano era el cumplimiento de la Constitución, lógicamente, lograr la pureza del sufragio y lograr la autonomía de los tres poderes, cosa que nosotros vemos durante todo este periodo que estuvimos analizando, 1880-1916, que no es de tal manera. Volviendo al tema político, en 1880 asume como diputado por el Partido Autonomista, ¿no? Lo que le dio, obviamente, estando dentro del autonomismo, como quien dice, crédito fácil, para poder comprar unas cuantas hectáreas de campo en lo que sería Las Flores y 9 de Julio. O sea que el verdadero ingreso económico de Hipólito Yrigoyen va a estar dado por la explotación agropecuaria de estos campos, ¿no? En política también quiso ser cooptado por figuras importantes como Carlos Pellegrini, como Roque Sáenz Peña, ¿no? Como el mismo Figueroa Alcorta e inclusive el gobernador de Buenos Aires, obviamente que también llegado con fraude a la gobernación, Marcelino Ugarte, pero mantuvo una posición distante de ellos y obviamente como presidente de lo que fue la Unión Cívica Radical, ¿no? El partido que nosotros vimos se había fundado en 1891. Otras cosas que podemos decir de Irigoyen. Bien, muchos dicen que fue abogado. ¿Por qué le digo muchos dicen? Porque no hay a la ciencia cierta algo que diga que Irigoyen haya terminado su carrera de abogacía. Pero sí podemos decir que, por ejemplo, durante la presidencia de Sarmiento, que tuvo lugar entre 1868 y 1874, el mismo Sarmiento lo nombra presidente del Consejo Escolar del barrio de Valvanera, entre otras de las funciones. Entre 1872 y 1877 fue comisario también de dicha jurisdicción. Renuncia precisamente en 1877 porque en 1878 ocupa el cargo de diputado. Irigoyen va a ocupar 2 veces el cargo de diputado, ¿no? Estamos hablando por el Partido Autonomista. Una cosa, por ahí no sé si decirlo, destacarla, es que tanto siendo diputado como presidente de la Nación y ocupando cargos docentes, sus sueldos los donaba a la Sociedad de Beneficencia, ¿no?
que la misma lo hacía llegar al asilo de niños y al hospital de niños. Yo les hablé también de la docencia. Sí, Irigoyen también ocupó cargos en lo que tiene que ver la docencia, ¿no? Entre 1880 y 1905 fue profesor de Historia Argentina, de Instrucción Cívica y de Filosofía en la Escuela Normal de Maestras. Y también les había dicho el tema del sueldo que lo donaba la Sociedad de Beneficencia, ¿no? Esto para que tengamos un paneo de la figura, si se puede decir así, de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Que era Juan Hipólito del Corazón de Jesús Yrigoyen, su verdadero nombre. Bien, dentro de la UCR, al asumir el poder, no todos coincidían. Un claro ejemplo lo vemos en la política de tierra. Yo, en el próximo corto, ya me voy a abocar de lleno a lo que tienen que ver las obras de este primer gobierno, ¿no? Y hablando de la política de tierra, lo vemos, por ejemplo, con las tierras públicas. Yrigoyen era de la idea de evitar el latifundio. No nos olvidemos que dentro de su partido había muchos que habían sido o habían provenido del sector conservador. El más claro ejemplo que podemos ver va a ser su seguidor en lo que tiene que ver la presidencia de la Nación, que es Marcelo Torcuato de Alvear, que en estos momentos ocupaba, durante la primera presidencia de Yrigoyen, el cargo de embajador en Francia, ¿no? Hablábamos entonces el tema de Yrigoyen de la idea de evitar el latifundio, que las tierras sean para trabajo. Esto tenía que ver con lo que él quería, que era el crecimiento de la explotación agropecuaria, y que sirviera de hogar para esos trabajadores, cosa que muchos no estaban de acuerdo, por ser grandes latifundistas, así lo llamaríamos. Bien, en otro orden de cosas también vemos una marcada posición en cuanto a la política petrolera, en cuanto a lo que tenía que ver el monopolio estatal de dicha producción, y lo vemos tanto en la explotación como en la comercialización. Nosotros vamos a ver dos organismos importantes que se crean durante la primera presidencia de Yrigoyen, que se van a poner en funcionamiento durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, entre 1922 y 1928, que son yacimientos carboníferos fiscales, ¿no? Y yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, como todos la conocemos, ¿no? Y también la idea de desvincular un poco lo que podemos decir la dependencia comercial con el litoral, la idea de comunicar con el Pacífico. Para esto tenía o había creído en un proyecto de comunicar el norte y la región cuyana con lo que tenía que ver el Pacífico, cosa que queda por el momento en ideas, ¿no? Pero eso también lo tenía muy en mente, de tratar de desvincular un poco la salida de la producción por la zona o la dependencia con lo que tiene que ver el litoral. En cuanto a la cuestión social, bueno, no todo el radicalismo era homogéneo en cuanto a esta idea. Había sectores del radicalismo que eran totalmente anti-extranjerizantes. Esto lo podemos ver nosotros, por ejemplo, en lo que tiene que ver la provincia de Santa Fe. Por ejemplo, Ricardo Caballero, que fue vicegobernador de la provincia entre 1912 y 1916. Acá tenemos un dato importante cuando empecemos a ver el funcionamiento del Congreso y lo que tiene que ver el Senado. Una cosa que tenemos que tener muy clara, que cuando Hipólito Yrigoyen, después vamos a ver cómo hizo para gobernar, ¿no? Cuando él asume lo que tiene que ver su presidencia, salvo la provincia de Santa Fe, el resto de las provincias formadas en ese momento estaban en manos del sector conservador. Caballero, como les decía, que había sido vicegobernador entre 1912 y 1916, decía que se sentía orgulloso de que peones, receros, estibadores apoyaran a lo que era la Unión Cívica Radical. Y caso contrario es el de Lisandro de la Torre, de la misma provincia, ¿no? Aún no estamos hablando de un Lisandro de la Torre separado, ¿no? Obvio, del radicalismo, para encabezar su partido, que era el Demócrata Progresista.
él decía que en cuanto a lo que tiene que ver el extranjero, ¿no? Tenía una ingrata tarea de nacionalizarlos. Era como que le era chocante la tarea porque era solamente con un fin nada menos que electoral. Había un desprecio hacia lo que tiene que ver el extranjero, ¿no? Y esto también lo vemos, esta postura, saliendo un poco del radicalismo, con el Partido Autonomista Nacional. El Partido Autonomista Nacional sostenía que nacionalizar extranjeros para clientela política hacía perder la fisonomía del partido. Bueno, y esto dentro del Partido Autonomista Nacional se dio de alguna manera, ¿no? Porque va a haber un gran referente, un gran caudillo que era de origen napolitano, que era Cayetano Gangui. Pero la realidad social nos pinta otra cosa. El extranjero era muy reacio a lo que tiene que ver nacionalizarse, ¿no? Cabral Prueba lo muestra para 1916, el caudal electoral de extranjeros nacionalizados es muy poco, por el cual el radicalismo obtiene la presidencia de la nación, ¿no? Hablando del tema político, podemos decir que salvo en las elecciones nacionales que se dieron en 1916, las elecciones provinciales y los gobernadores habían llegado naturalmente que por el medio del fraude a lo que tiene que ver sus respectivas gobernaciones. Nosotros vamos a ver, lo vamos a sumar en las próximas clases, cómo va a tener que hacer Irigoyen para poder gobernar. Obviamente, que ustedes seguramente lo sabrán, va a tener que recurrir, dada la ilegalidad con los que los gobernadores fueron electos, a lo que tiene que ver la intervención federal para poder gobernar. Pero no solamente esto lo vamos a ver en las provincias, también tenía minoría lo que era el Congreso de la Nación. Esto se ve tanto en la Cámara de Diputados como senadores. Un ejemplo que les puedo dar, en la Cámara de Diputados se vieron truncos varios proyectos, ¿no? Por ejemplo, el del Banco Agrícola, que la idea era de entregar préstamos para el agricultor, para el fomento y desarrollo de lo que era la agricultura, cosa que se votó en contra. O sentar las bases, que quedó en eso, sentar las bases de la creación de una marina mercante para poder exportar nuestros productos, ¿no? Y poder abaratar lo que es el tema de los fletes, cosa que también fue votada en contra por la oposición. Bien, y hay algo muy importante que yo quiero ver con ustedes aquí, que lo nombré durante la Primera Guerra Mundial, porque nos va a aparecer una nueva ideología política que va a cooptar rápidamente a los sectores de izquierda y a lo que tiene que ver el movimiento obrero, ¿no? Que es la aparición del comunismo. Nosotros vimos que en 1917, lo hemos mencionado, ustedes lo han desarrollado en otra área esto, se produce la Revolución Rusa, que se alimenta mucho más a partir del ascenso de los sectores bolcheviques. Había un cierto temor en Argentina de lo que tenía que ver esa revolución que se había producido en Rusia. Y sí, claro que sí. En Europa se habían dado posibles revoluciones, ¿por qué no alertarnos? Por ejemplo, en el caso de 1918 en Alemania, donde los trabajadores intentaron llevar adelante una revolución. En 1919 en Hungría, donde hubo un breve gobierno comunista, y en 1919 también esto se da en Italia. Bueno, en Italia se dio, lo estoy obviamente que sintetizando, con la toma de los trabajadores de las fábricas y los choques entre la izquierda y la derecha que van a terminar dando con un proceso y la llegada del fascismo al poder en dicha república. ¿Qué pasaba acá en Argentina? Bueno, un sector del socialismo se va a desprender ante la crítica de la misma dirigencia del Partido Socialista, ¿no? Se crea el Partido Socialista Internacional.
El Partido Socialista Internacional en nuestro país se creó en el año 1918. ¿Por qué también se los menciono? Porque nosotros dentro de este primer gobierno vamos a ver después la cuestión obrera. Y ahí vamos a centralizar en dos huelgas muy importantes, que fue la conocida Semana Trágica, o para relacionárselos más, la huelga de los talleres Pedro Bacena, y los hechos de la Patagonia Argentina, ¿no? Un periodo entre 1919 y 1921. Y vemos actuar precisamente, más que nada, a nombre, porque realmente no todos pregonaban la idea del comunismo, en la Patagonia Argentina al Consejo Rojo entre una de las agrupaciones huelguistas. Por eso no quería dejar pasar esto que les estoy mencionando. Hablamos entonces que el Partido Socialista, la dirigencia, no está de acuerdo con esta separación y con estos militantes de su partido que toman esta idea. Y lo que decía del Partido Socialista Internacional es dirigido en este primer momento por José Penelón, que era un sindicalista que venía de la parte de los gráficos, y también se encontraba en ese momento Luis Emilio Recabarren, un chileno que era quien lideraba el Partido Socialista en Chile. En ese momento se encontraba en Argentina. Estos van a ser las dos caras visibles de lo que a partir de fines de 1920 va a tomar el nombre de Partido Comunista. ¿Actuaron intelectuales dentro del Partido Comunista? Claro que sí. Por ejemplo, uno de los más importantes fue José Ingenieros, ¿no? Estamos hablando de los intelectuales que estuvieron en el partido, y Aníbal Ponce, que era discípulo de José Ingenieros, y se va a... Aníbal Ponce va a ser uno de los principales ideólogos de lo que tiene que ver el partido. No lo quería dejar escapar esto porque después nos aparece el Partido Comunista, entonces uno dice, bueno, pero ¿de dónde salieron? ¿No? Nosotros mencionamos durante la Primera Guerra Mundial la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, y nos aparece el Partido Comunista. Bueno, entonces, dentro también del primer gobierno de Irigoyen, tenemos que a partir de 1918 se forma el Partido Socialista Internacional, que adhería a la Internacional de Moscú, esto también me había olvidado decírselos, y que a partir de 1920 se crea lo que es el Partido Comunista. Bien, yo lo que me voy a abocar, lo que tiene que ver la próxima clase, va a ser ya, a ver, porque ya hicimos una introducción y tenemos un paneo, creo que bueno, de lo que fue la Unión Cívica Radical, más o menos cómo se compone, cuál es su idea, en cuanto a una idea republicana de partido copiado del europeo, un partido que llega al poder, como habíamos dicho, sin ninguna propuesta clara de gobierno, ¿no? Y vamos a ver qué obras se fueron desarrollando en el país. Luego de esto nos va a quedar ver dentro de este primer gobierno algo que también es muy importante, ¿no? Que es la reforma universitaria de 1918. Esto nos va a quedar junto en la próxima clase que se da en Córdoba. Y entraremos, si lo puedo meter para el otro bloque o lo voy a dejar para hacer un bloque solamente con eso, en las huelgas que se dan entre los años 1919 y 1921. En otro orden de cosas, les voy a estar dejando, como les decía, en la próxima semana, algún tipo de trabajo como para que complementemos lo que es la nota del segundo trimestre. En reunión que hemos tenido, para aquellos que han venido cumpliendo, diríamos, bueno, yo solamente tomé un trabajo porque la materia tiene final, pero tampoco quiere decir con eso que no conozco la realidad a cada uno que le puede haber pasado de no seguir lo que tiene que ver las clases y no entregar el trabajo, ¿no? El 20 de noviembre terminaríamos lo que es la cursada para después, bueno, según la condición de cada uno, estar como para rendir. Vayan viendo en todo esto, si lo quieren tener como guía, lo que tiene que ver David Rock, que lo tiene de manera muy clara y muy sencilla la explicación de todo este periodo.
Entonces, la clase que viene, vamos a ver cuáles son las principales obras que se hicieron en este gobierno. Vimos cuáles eran los problemas, vamos a ver en lo político, que ya más o menos adelantamos algo, cómo va a ser el tipo o cómo va a ser Irigoyen para gobernar. Y bueno, y nos quedará ver para finalmente la presidencia de Alvear y los 2 años de la segunda presidencia de Irigoyen entre 1928 y 1930. Bueno, espero que tengan una muy buena semana. Será hasta luego.